disertar sobre temas relevantes de derecho constitucional que han venido en los últimos balotarios del CNM, ¿no? Acá hay alumnos me dicen que son nuevos, algunos ya nos vienen acompañando, pero vamos a ver temas puntuales de derecho constitucional que, como les digo, han venido a lo largo de los últimos balotarios del CNM. Bien, el primer punto que vamos a abordar es todo lo concerniente a la teoría de la Constitución. Y hablar de la teoría de la Constitución es definir la Constitución desde dos puntos de vista. La Constitución hoy en día se define tanto como norma y como fuente. Como norma, la Constitución se define como aquel documento político y jurídico fundante de todo ordenamiento estatal. La Constitución como norma se define como aquel documento político y jurídico fundante de todo ordenamiento estatal, en donde siempre vamos a tener dos situaciones importantes. Dentro de toda Constitución siempre van a haber derechos fundamentales y estructura del Estado. En una pregunta del Consejo Nacional se dijo lo siguiente: ¿qué normas complementaban o qué normas integraban o conformaban la Constitución? Toda Constitución como norma se encuentra estructurada por derechos fundamentales y normas que se refieren a la estructura y o organización del Estado. Esa es la definición de Constitución como norma. Es una norma política, ¿por qué? Porque da origen a la estructura del Estado. Y es una norma jurídica porque es directamente vinculante. Alguna vez también se hizo una pregunta acerca de eso. Se dijo que si la Constitución necesitaba de normas para que se pudiera desarrollar. Y obviamente eso no es cierto. La Constitución, al ser norma jurídica en nuestros días, no requiere de otras normas para que se pueda hacer aplicable. La Constitución es directamente aplicable porque es una norma jurídica. Por eso que la Constitución, cuando se convierte en norma jurídica, da origen a esto que nosotros conocemos como Estado constitucional de derecho. En el Estado constitucional, la Constitución no requiere de otras normas inferiores para que pueda ser aplicable directamente. ¿Bien? Ahora, la Constitución también se define como fuente. ¿Y qué significa la Constitución como fuente? La Constitución como fuente significa que en ella se encuentran todos los procedimientos referidos a la creación de otras normas de menor jerarquía. Por eso que se dice que la Constitución es la fuente de fuentes. ¿Y por qué la Constitución se entiende como fuente? Porque dentro de ella se encuentran todos los procedimientos de creación para normas de menor jerarquía. Eso también fue otra pregunta del Consejo Nacional de la Magistratura alguna vez. ¿Qué se entiende como fuente o cómo se entiende la Constitución como fuente? Y la respuesta justamente era que se entendía la Constitución como fuente porque en ella descansaban todas las normas referidas a los procedimientos de creación de otras normas inferiores. Pero fíjese bien, una definición es de Constitución como norma y otra definición es de Constitución como fuente. En aquella oportunidad se había puesto también la definición de Constitución como norma, pero la pregunta era, ¿cómo se entiende la Constitución como fuente? Y como fuente se entiende que dentro de ella se encuentran todos los procedimientos para la creación de otras normas de menor jerarquía. Bien, habiendo visto la definición de Constitución, vamos ahora a repasar las partes de una Constitución. Y cuando se habla de una Constitución, la Constitución tiene dos partes: partes principales y partes secundarias. Las partes principales son aquellas que no pueden faltar en un documento para que ese documento se llame Constitución. Hoy en día, la doctrina y el Tribunal Constitucional también lo reconoce. Las partes principales de una Constitución son tres. Primera parte principal, la parte dogmática. Segunda parte, la parte orgánica. Y tercera parte, la parte revisora.
Mientras que las partes secundarias son aquellas partes que no son indispensables para que ese documento se llame Constitución. Son partes importantes, pero no son indispensables. Es decir, si falta alguna de estas dos partes, no pasa nada y ese documento se puede seguir llamando Constitución. ¿Cuáles son esas partes secundarias? En primer lugar está la parte introductoria, conocida como el preámbulo, y la parte final, conocida como el apéndice. Vayamos a desarrollar y definir qué cosa es la parte dogmática. Para el Tribunal Constitucional, la parte dogmática se encuentra conformada por el núcleo duro de la Constitución. El tribunal dice que dentro de la parte dogmática se encuentran las cláusulas pétreas. ¿Y qué significa una cláusula pétrea? Aquella cláusula inamovible, intocable, inmodificable de la Constitución. Esas cláusulas pétreas que conforman el núcleo duro de la Constitución son los denominados derechos fundamentales, o también conocidos como constitucionales. Hay que tener bien en claro aquí que para nuestro ordenamiento jurídico, hablar de derechos fundamentales es igual que hablar de derechos constitucionales. Son lo mismo. No hay diferencia y básicamente no existe esa diferencia entre derechos fundamentales y o constitucionales en virtud de la aplicación directa de un artículo de la Constitución, el artículo 3, que bien claro dice que la lista de derechos fundamentales del capítulo 1 no excluye a los demás derechos constitucionales, con lo que el artículo 3 hace que todos los derechos para nuestro ordenamiento, para nuestra realidad, sean iguales. Entonces, la parte dogmática es aquella que se encuentra integrada por los derechos fundamentales y o constitucionales. Ahora vayamos a ver la parte orgánica. La parte orgánica es aquella que contiene las cláusulas referidas a la estructura del Estado. Aquí vamos a encontrar todo lo referente a la organización y a las funciones de los órganos y poderes del Estado. Para el Tribunal Constitucional se ha establecido y se ha señalado lo siguiente, que si bien en la parte dogmática se encuentran las cláusulas pétreas, eso no significa que en otras partes de la Constitución hayan cláusulas que puedan ser modificadas en su totalidad. Dice el tribunal que dentro de la parte orgánica, pese a que esta parte no se refiere a derechos fundamentales, también van a haber cláusulas inmodificables, o sea, cláusulas pétreas. Y para el tribunal, ¿qué cláusulas o qué cláusula sería pétrea dentro de la parte orgánica? El tribunal nos ha dicho que dentro de la parte orgánica, la cláusula pétrea será aquella que se encuentra en el artículo 43 de la Constitución. ¿Y qué encontramos en el artículo 43? Que sería inmodificable, inamovible o intocable. En el artículo 43 nosotros vamos a encontrar tres instituciones: la forma de Estado, la forma de gobierno y nuestro régimen político. Tres cosas que se encuentran en el artículo 43 que para el tribunal no serían objeto de modificación. Veamos qué cosa es la forma de Estado. La forma de Estado hace referencia a la combinación, al resultado de la combinación de los tres elementos esenciales de un Estado. ¿Y cuáles serían los tres elementos esenciales de un Estado? Pueblo, territorio y soberanía. De la combinación de esos tres elementos, hoy en día básicamente tenemos dos formas de Estado dentro del derecho comparado. La primera forma de Estado es el Estado unitario y la segunda forma de Estado es el Estado federal. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado unitario y el Estado federal? Ya han venido preguntas relacionadas a esto también. La diferencia va a radicar en lo siguiente. En el Estado unitario hay un gobierno central y con el gobierno central pueden coexistir otros gobiernos, como por ejemplo los regionales y locales. Pero en un Estado unitario
quien va a gozar de mayores funciones, quien va a gozar de mayores competencias, va a ser el gobierno central. Pueden haber gobiernos regionales y locales que lo acompañen, pero quien concentra mayores funciones siempre va a ser el gobierno central. Eso es lo que sucede en el Estado unitario. En cambio, en el Estado federal la cosa va a ser al revés. En el Estado federal también hay un gobierno central, y con el gobierno central también hay otros gobiernos, como los gobiernos federales. Pero aquí quien va a gozar de mayores funciones, quien va a gozar de mayores atribuciones, ya no va a ser el gobierno central, van a ser los gobiernos federales. Y el gobierno central goza de funciones, pero funciones mínimas, funciones restringidas. Todo lo demás lo ven los gobiernos federales. O sea, mientras que en el Estado unitario el gobierno central goza de mayores funciones, en el Estado federal los gobiernos federales son los que gozan de mayores funciones. Pero ¿cuál sería la cuestión, digamos, común a ambos estados, tanto al unitario como al Estado federal? La cuestión en común de ambos es que ambos poseen una sola soberanía. Una sola soberanía. Ya vino en alguna pregunta del CNM esa situación que llevó a confusión. No es que en el Estado federal hayan varias soberanías. Si hubieran varias soberanías, entonces hablaríamos de varios estados autónomos e independientes. No. Tanto en el Estado unitario como en el Estado federal hay una sola soberanía. La diferencia solamente va a radicar que mientras que en el Estado unitario el gobierno central tiene mayores funciones que los demás gobiernos, en el Estado federal los gobiernos federales tienen mayores funciones frente al gobierno central. Ahora, dentro del Estado unitario nosotros vamos a encontrar dos tipos de Estado unitario. El Estado unitario centralizado y el Estado unitario descentralizado. En el Estado unitario centralizado, los gobiernos regionales y locales no gozan de autonomía política. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales y regionales son elegidos directamente por el gobierno central. Mientras que en el Estado unitario descentralizado, los gobiernos regionales y locales sí gozan de autonomía, tanto política, económica como administrativa. Y sus representantes no son designados por el gobierno central, son designados directamente por el pueblo. De esa situación nosotros llegamos a la conclusión clara que el Perú es un Estado unitario y descentralizado. El Tribunal Constitucional dijo, en el caso de la hoja de coca, que en un Estado unitario descentralizado, los gobiernos regionales sí gozan de autonomía. Y ya vimos que la autonomía puede ser política, económica y administrativa. Pero en ningún caso se piense que la autonomía es igual a autarquía. Son autónomos, pero no son independientes. Viven dentro de un Estado unitario y por lo tanto, ¿cuál es el límite de esa autonomía de los gobiernos regionales y locales que impide que se vuelvan autárquicos? La autonomía natural es un principio que el tribunal denominó el principio de taxatividad. ¿Y qué cosa es el principio de taxatividad según el Tribunal Constitucional en el caso de la hoja de coca? Dijo que el principio de taxatividad es aquel principio por el cual los gobiernos regionales y locales solamente pueden hacer lo que la Constitución y las leyes le establecen expresamente. Es decir, si de repente hay alguna función o alguna competencia por ahí y la Constitución y las leyes no dicen nada al respecto, los gobiernos regionales y locales de ninguna manera pueden agarrar y decir, lo vamos a tocar y la vamos a desarrollar esa competencia. No, porque ellos se encuentran limitados por el principio de taxatividad. Ellos solamente pueden hacer lo que la Constitución y las leyes le establecen, nada más. Ese es el principio que limita la autonomía de los gobiernos regionales y locales dentro de un Estado unitario descentralizado como lo es el Estado peruano. Bien, entonces esa es la forma de Estado.
Vamos al otro concepto, la forma de gobierno, que se encuentra también en el artículo 43. La forma de gobierno hace referencia al equilibrio que existe, en la repartición del poder político, entre los distintos órganos y poderes del Estado. La forma de gobierno hace referencia al equilibrio que existe en la repartición del poder político entre los distintos órganos y poderes del Estado. Según la Constitución, en nuestro artículo 43, la forma de gobierno que tiene el Perú es una forma de gobierno republicana y democrática. Republicana y democrática. Somos un gobierno republicano porque ningún órgano está por encima del otro. Toda la repartición del poder político dentro de nuestro ordenamiento es equilibrada. Hay un auténtico check and balance, o sea, los pesos y contrapesos. Y además somos democráticos porque tenemos las dos formas de democracia que se conocen. Tenemos una forma democrática directa y recordemos que también tenemos una forma de democracia representativa. La forma de democracia directa nosotros la encontramos a través de varias instituciones que se encuentran en la Constitución, como por ejemplo la iniciativa legislativa, el referéndum, la rendición de cuentas y la revocatoria. Son 4 instituciones que concretizan la forma de democracia directa. Pero también tenemos forma de democracia representativa. ¿Y dónde está la democracia representativa? Al momento que nosotros elegimos a nuestras autoridades. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, en el caso de los parlamentarios, en el caso de los presidentes regionales, en el caso de los alcaldes provinciales. Esa es una forma de democracia representativa, porque elegimos a las autoridades que van a tomar decisiones en nombre de nosotros. En la democracia directa, en cambio, nosotros tomamos directamente la decisión. Y en nuestra Constitución hay solamente 4 instituciones de democracia directa. Vuelvo a repetir, la iniciativa legislativa, el referéndum, la rendición de cuentas y la revocatoria. Bien, entonces, esa es nuestra forma de gobierno. Y vayamos a ver la otra institución que se encuentra en el artículo 43. El régimen político. También se le conoce como sistema político, régimen o sistema político. ¿Y a qué cosa hacemos referencia con régimen o sistema político? El régimen o sistema político hace referencia a, dentro del Estado, cuál de las instituciones goza de mayores funciones, goza de mayores competencias. ¿Cuál de las instituciones dentro del Estado goza de mayores funciones, de mayores competencias o inclusive también de mayor representatividad? En el derecho comparado existen 3 formas o regímenes, 3 formas de sistemas o regímenes políticos. 2 que son puros y un tercero que es, digámoslo así, híbrido. El primer régimen político es el conocido como régimen político parlamentarista. El segundo régimen político es el presidencialista. Y el tercer régimen político es el semiparlamentarista. En los ballotarios del CNM ha venido varias preguntas acerca de esto y vamos a justamente decirlas. En el caso del régimen político parlamentarista, vemos a clara luz que quien va a gozar de mayores funciones, quien goza de mayor representatividad, es el Parlamento. A tal punto que en un régimen parlamentarista, el Ejecutivo, el órgano ejecutivo, es bicéfalo. ¿Y qué significa que sea bicéfalo? Está dividido en 2. Hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno. ¿Quién es el jefe de Estado? El jefe de Estado es aquel que representa
solamente representa al Estado. No conduce la política estatal ni se encarga de la administración del Estado. Simplemente representa al Estado. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, ¿quién sería el jefe de Estado? La reina. O el rey, ¿no? En el caso de España. Simplemente representan al Estado. ¿Y quién es el encargado de manejar la política estatal, de llevar las riendas del Estado, de justamente encargarse de su administración? Es el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno recibe un nombre dentro de esta forma de régimen político. Se llama el premier o primer ministro. Y ese premier o primer ministro, que es el que administra el Estado, no es elegido por el pueblo, es elegido directamente por el Parlamento. Por eso que en un régimen político parlamentarista, el Ejecutivo tiene que gozar de la confianza del Parlamento. Porque el Parlamento, así como él lo elige, también lo puede sacar. Entonces, en un régimen político parlamentarista, y por ahí vino alguna pregunta relacionada a esto, el jefe de gobierno tiene que gozar de la confianza del Parlamento. Entonces, esa es la figura del régimen político parlamentarista, un ejecutivo bicéfalo, en donde hay un jefe de Estado que simplemente representa al mismo y no hace nada, y un jefe de gobierno que sí es el encargado de administrar, pero ese jefe de gobierno no es elegido por el pueblo, es elegido por el Parlamento y por lo tanto tiene que gozar de su confianza. Pues si no goza de su confianza, inmediatamente puede ser revocado. Todo lo contrario sucede al régimen político presidencialista. En el régimen político presidencialista, el Ejecutivo no goza ni necesita gozar de la confianza del Parlamento. No goza ni necesita gozar de la confianza del Parlamento. En el régimen político presidencialista, el presidente de la República unifica las dos funciones. El presidente es jefe de Estado, porque representa al mismo, pero al mismo tiempo también es jefe de gobierno. Jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, representa al Estado y dirige la política estatal del mismo. Por eso que el presidente allí no tiene que gozar o no necesita que goce de la confianza del Parlamento, porque ahí sí hay una independencia muchísimo mayor. Y además vemos que este presidente de la República, en un régimen político presidencialista, es elegido también directamente por el pueblo, a través de elecciones. Entonces vemos ahí la diferencia entre régimen político parlamentarista y presidencialista. Queda claro que nuestro país es eminentemente un régimen o sistema político presidencialista. Pero hay una tercera vertiente, que es una vertiente, podríamos llamarle ecléptica, ¿no? O híbrida, que es el régimen político semiparlamentarista. En el régimen político semiparlamentarista también hay un jefe de Estado y también hay un jefe de gobierno. Pero a diferencia del régimen político parlamentarista puro, el jefe de Estado no es un rey o una reina. El jefe de Estado es elegido directamente por el pueblo. O sea, en otras palabras, el jefe de Estado vendría a ser un presidente de la República, elegido por el pueblo. Y obviamente no solamente representa al Estado, también ejerce funciones administrativas. Pero acompaña a ese presidente de la República, que es jefe de Estado, un jefe de gobierno, que también recibe el nombre de primer ministro. Pero a diferencia de un régimen político presidencialista, donde por ejemplo el presidente puede escoger a su primer ministro, que en nuestro caso sería el presidente del Consejo de Ministros, en el régimen político semiparlamentarista, el jefe de gobierno no es elegido por el presidente, es elegido por el Parlamento. Y también ejerce funciones administrativas.
En otras palabras, en un régimen político semiparlamentarista existe lo que en doctrina se llama una cohabitación. Hay un jefe de Estado que ejerce funciones administrativas y es presidente de la República, elegido directamente por el pueblo, y hay un jefe de gobierno que es el primer ministro, que también ejerce funciones administrativas y que no es elegido ni por el presidente ni por el pueblo, sino por el Parlamento. Y a esa situación se llama cohabitación. Ejemplo de ese sistema de régimen político, Francia. Francia tiene un sistema político eminentemente semiparlamentarista. Entonces, ahí tenemos la forma de Estado, la forma de gobierno y el régimen político. Dice el tribunal, entonces, recordando que la cláusula del artículo 43 de la parte orgánica también es una cláusula pétrea, o sea, no se puede modificar. No se podría modificar ni la forma de Estado, ni la forma de gobierno, ni el régimen político. La tercera parte principal viene a ser la parte revisora. ¿Y qué cosa es la parte revisora? La parte revisora es aquella que se refiere a la reforma constitucional. A la reforma constitucional. Bueno, hablar de la reforma constitucional es referirnos a la modificación formal de la Constitución. ¿Y qué significa modificar formalmente la Constitución? Modificar el texto de algún precepto constitucional para adecuarlo a los cambios que acontecen en la realidad. Hay un caso del Tribunal Constitucional que es el expediente número 0050-2004, acción de inconstitucionalidad TC, que justamente te desarrolla estos tres aspectos que estamos viendo, pero también incide mucho en esto de la reforma constitucional. Y el tribunal ahí te dice y te va a mencionar lo siguiente. La reforma constitucional puede ser de dos tipos, dice el tribunal. Podemos hablar de una reforma total y también podemos hablar de una reforma parcial. ¿A qué nos referimos con reforma total de la Constitución? Se hablará de reforma total de la Constitución cuando se modifica uno o más preceptos constitucionales que tienen que ver con la finalidad para la cual la Constitución fue dada. Se habla de reforma total cuando se modifica uno o más preceptos constitucionales que tienen que ver con alguna finalidad para la cual la Constitución fue creada. Dice el tribunal bien claro, reforma total no significa que cambies toda la Constitución, porque si cambias toda la Constitución ya no estás haciendo reforma, sino estás dando una nueva Constitución. La reforma total solamente hace referencia a qué dispositivo o dispositivos constitucionales estás cambiando. A ver si esos dispositivos guardan o no guardan relación con alguna finalidad particular para la cual la Constitución fue creada. Por ejemplo, en el caso peruano, alguna vez hubo una reforma total con respecto a la Constitución de 1993. Fue la reforma del artículo 112 de la Constitución, porque una de las finalidades de la Constitución del 93 es que el presidente se mantenga para una reelección inmediata. Cuando se modificó el artículo 112, obviamente se hizo una reforma total. ¿Por qué? Porque justamente se atacó una de las finalidades para la cual la Constitución fue emitida. Otro ejemplo. Si mañana más tarde modificáramos los artículos que comprenden el régimen económico de la Constitución del 93, también haríamos una reforma total. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 tuvo una finalidad en el aspecto económico, insertar al Perú dentro de la corriente neoliberal. Entonces, ahí, por ejemplo, hablaríamos de reforma total. Hablaríamos también de reforma total si se modifica el artículo de la Constitución que habla de la unicameralidad del Congreso. Porque una de las finalidades del constituyente del 93 fue que el Congreso fuera unicameral. Y se hablará de reforma parcial cuando se modifica uno o más preceptos constitucionales que no tienen que ver con alguna finalidad para la cual la Constitución fue creada.
Por ejemplo, la última reforma de la Constitución, el artículo que señalaba que 120 congresistas pasaron a ser 130. Es una reforma parcial porque no tiene nada que ver con una finalidad en específico, simplemente se cambió la cantidad de parlamentarios. Reforma parcial. Vayamos a ver también otra cosa que se menciona con respecto a la reforma parcial. Se habla sobre los límites de la reforma. Para el Tribunal Constitucional, la reforma constitucional tiene dos límites bien específicos. Los límites formales y los límites materiales. Los límites formales son aquellos que tienen que ver con el procedimiento para la reforma constitucional, es decir, todos los pasos que se tienen que dar para que se emita una ley de reforma constitucional. Esos pasos que se tienen que dar para que se emita una ley de reforma constitucional se encuentran en un artículo específico de la Constitución, el artículo 206. En el artículo 206 nosotros vamos a encontrar todo el procedimiento concerniente a la reforma de la Constitución. Y recordemos qué dice el artículo 206. El artículo 206 te dice, por ejemplo, quiénes son los sujetos legitimados para pedir la reforma. Presidente de la República, congresistas y 0,3% de ciudadanos. Te dice también cuáles son las dos formas que podrían caber para aprobar una ley de reforma constitucional. La primera opción te dice mayoría absoluta más sometimiento a referéndum. Y la otra opción es que se apruebe la ley de reforma en 2 legislaturas consecutivas con mayor de 2/3 de votación del Congreso de la República. Bueno, antes 2/3 era más de 80 votos, cuando eran 120, ahora creo que son 85, 86, ¿no? Ahora que son 130. Puedes optar por una opción o por la otra. Y además, te dice el artículo 206 que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República, a diferencia de las otras leyes ordinarias. Entonces, ahí tenemos los pasos que te conllevan a una ley de reforma constitucional. Y esos pasos que se encuentran en el artículo 206 constituyen los límites formales a la reforma. Pero también la reforma tiene límites materiales. ¿Y qué serán los límites materiales? Aquellas cláusulas de la Constitución que no pueden ser objeto de reforma. Y justamente ahí entra a tallar el Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal, a lo largo de nuestra Constitución, nosotros podemos ver de que la Constitución expresamente no te dice nada acerca de qué cláusulas se pueden o no se pueden modificar. No lo dice. Es decir, en la Constitución expresamente habrían límites formales a la reforma, pero no habrían límites materiales. Entonces, yo como Tribunal Constitucional tengo el deber de establecer cuáles serían esas cláusulas que el constituyente derivado, o sea, el que hace la reforma, no podría tocar. Y ahí justamente el tribunal te va a decir lo siguiente. ¿Qué cláusulas no podrían ser objeto de reforma? O sea, límites materiales. Todas las cláusulas referidas a los derechos fundamentales de la parte dogmática. Tampoco podría ser objeto de reforma constitucional la cláusula del artículo 43 de la parte orgánica, o sea, la forma de Estado, la forma de gobierno y el régimen político. Y tampoco podría ser objeto de reforma constitucional la cláusula del artículo 206, o sea, la cláusula que se refiere al procedimiento de reforma constitucional. Eso tampoco se puede modificar. Bien. Entonces, esas son las 3 partes principales de una constitución. Ahora vayamos brevemente a ver las partes secundarias, el preámbulo y el apéndice. El preámbulo es aquella que contiene la parte introductoria de la Constitución, aquella que contiene los principios y valores que inspiran al constituyente para crear la Constitución. El Tribunal Constitucional en este expediente 0050 nos dijo que nuestra Constitución tiene un preámbulo formal, mas no un preámbulo material. Es decir, lo que se encuentra al inicio de la Constitución lleva el nombre de preámbulo, pero en sí no es un preámbulo.
El preámbulo material tendría que contener valores y principios, y en el preámbulo que se habla de la Constitución no hay valores y principios, porque se dice: invocando a Dios Todopoderoso en memoria de nuestros mártires y obedeciendo al mandato del pueblo peruano, el Congreso Constituyente emite la siguiente Constitución. O sea, no sería un preámbulo en sí, sino más bien un prólogo. Entonces el tribunal en esta sentencia se pregunta si las cláusulas o los valores y principios elementales de la Constitución no están en el preámbulo, ¿en qué parte de la Constitución se encuentra? Y el tribunal llega a la conclusión que los principios y valores que fundamentan nuestra Constitución se encuentran en un artículo, el artículo 3, la cláusula números apertos. Ojo que vino una pregunta del CNE. En el artículo 3 se encuentran los principios básicos de la Constitución, y a través de estos principios se pueden derivar derechos fundamentales, o sea, derechos nuevos, derechos implícitos. ¿Cuáles son esos principios que se encuentran en el artículo 3 que fundamentan la Constitución y de los cuales se pueden derivar derechos fundamentales y o constitucionales implícitos? Revisemos. Primer principio que se encuentra en el artículo 3, principio de dignidad humana. Segundo principio, principio de Estado democrático. Tercer principio, principio de Estado republicano. Y cuarto principio, el principio de soberanía popular. Entonces, de estos cuatro principios se pueden derivar derechos nuevos, y además estos cuatro principios constituyen los principios básicos, elementales y esenciales de la Constitución. Ahora, si analizamos los cuatro principios y decimos cuál de los cuatro es el más importante, creo yo que sale por lógica a la luz inmediatamente ese principio: dignidad humana. La Constitución, en el artículo 1 empieza, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pero esos son los cuatro principios rectores. No están en el preámbulo, pero están en el artículo 3. Y vamos ahora al apéndice. El apéndice contiene la parte final y transitoria de la Constitución. Estas disposiciones del apéndice, o sea, de la parte final, cumplen dos funciones. La primera función que cumplen estas disposiciones de la parte final y transitoria es complementar a las normas constitucionales. Sirven de complemento. Pero también estas disposiciones finales y transitorias sirven para adecuar la Constitución al ordenamiento jurídico preexistente, o sea, a lo que existía antes de su creación. A lo que existía antes de su creación. Por ejemplo, ¿no? Cuando una Constitución nace, siempre va a generar efectos jurídicos de trascendental importancia para la vida de un Estado. La Constitución del 79, recuérdese, que fue la Constitución que ratificó los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Se ratificó la Declaración Universal, los pactos internacionales, la Convención Americana, y además se ratificó también expresamente la competencia de la Corte Interamericana y el sometimiento del Estado peruano a la misma. Cuando se dio el golpe de Estado y se emitió la nueva Constitución, la del 93, el constituyente del 93 se encontraba con dos impedimentos bien claros. Uno, que la Constitución del 79 había aprobado tratados internacionales sobre derechos humanos. Y recuérdense que esos tratados internacionales en el derecho internacional público gozan de un principio, el pacta sunt servanda, que significa los tratados son ley entre las partes. Y en segundo lugar, que esos tratados internacionales que la Constitución del 79 había ratificado expresamente no versaban sobre cualquier materia, versaban sobre derechos humanos. Y a nivel del derecho internacional público, los derechos humanos han recibido una denominación hoy en día. Se denominan normas de jus cogens. ¿Y qué cosa significa jus cogens? Normas de obligatorio cumplimiento para todos. Al menos para todos los estados que quieren que sean reconocidos como civilizados, ¿no? Entonces, dos impedimentos: pacta sunt servanda y jus cogens. ¿Qué tuvo que hacer el constituyente del 93? Cuarta disposición final y transitoria:
las normas constitucionales se interpretarán de conformidad con los tratados sobre derechos humanos de los cuales el Perú forma parte. ¿Qué está haciendo ahí el constituyente? Adecuando la constitución nueva a lo que ya existía previamente antes de su existencia. Entonces queda claro la finalidad de las cláusulas que conforman el apéndice. Muy bien, entonces esto es lo concerniente a teoría de la Constitución. Ahora vayamos a ver el otro tema importante, el control constitucional. Si ustedes revisan los balotarios del CNM, los al menos 3 últimos, acá hemos respondido ya varias preguntas relacionadas a eso, puntuales. Vamos ahora a ver control constitucional. Cuando se habla de control constitucional, vamos a hacer referencia a todos los mecanismos políticos y o jurisdiccionales que se encargan de proteger la jerarquía normativa de la Constitución. A todos los mecanismos políticos y o jurisdiccionales encargados de proteger la supremacía o la jerarquía normativa de la Constitución. En el derecho comparado existen 2 grandes modelos de control constitucional. El control constitucional político y el control constitucional jurisdiccional. El primero en aparecer en la historia fue el control constitucional político. Se llama control constitucional político porque aquí el órgano que realiza este control es un órgano político, es decir, el Parlamento. Por eso se le llama también control político o parlamentario. Este control político nació en Francia, allá en el año de 1791, cuando se emitió la primera Constitución francesa, producto de la Revolución del año 89. Y aquí el órgano que se encarga de salvaguardar la jerarquía normativa de la Constitución es el Parlamento. Claro, estamos hablando del siglo XVIII, cuando recién se instauraban las ideas del barón de Montesquieu y donde no existía tribunal constitucional todavía, porque va a venir 2 siglos después, y ni tampoco en Europa se le daba la importancia a los jueces, ¿no? Porque Montesquieu decía que los jueces simplemente eran boca de la ley, títeres del legislador que deberían aplicar la ley y nada de interpretación, ¿no? Entonces en ese momento, cuando se dijo quién debería salvaguardar la Constitución, el Parlamento francés dijo, bueno, ¿quiénes son los representantes del pueblo? Nosotros. Y entonces, ¿quién mejor que nosotros para salvaguardar la obra del constituyente? Lo que los franceses no se daban cuenta que con ese raciocinio rompían un principio, el principio de imparcialidad. ¿Cómo es posible que el órgano que emite las leyes sea al mismo tiempo que las controle? O sea, obviamente no había imparcialidad ahí. Pero habían hecho lo mejor que de alguna manera que ellos creían conveniente para proteger la Constitución. El control político vino acá al Perú, sí, en la Constitución de 1933 y solamente quedó vigente hasta el año 79, cuando nosotros incorporamos los controles jurisdiccionales, tanto difuso como concentrado. Sin embargo, nosotros debemos recordar que si bien hoy en día ya no tenemos control político sobre normas, ahora tenemos control político sobre otra cosa. El control político que hoy tenemos es un control político sobre conductas. ¿Conductas de quién? De las más altas autoridades del Estado. El control político sobre las conductas de las más altas autoridades del Estado se va a encontrar plasmado en 2 artículos de la Constitución. El artículo 99 y el artículo 100. O sea, nos estamos refiriendo al antejuicio y o juicio político. El antejuicio y el juicio político. Muy bien, ¿quiénes son las más altas autoridades del Estado? Las más altas autoridades del Estado, según la Constitución, son aquellas que se encuentran en el artículo 99, en una lista taxativa. Estas altas autoridades, una vez que asumen el poder, van a ser investidos de una prerrogativa constitucional.
Y esa prerrogativa que los protege se va a llamar antejuicio político. El antejuicio, entonces, ¿qué cosa es? Es una prerrogativa constitucional de la que gozan las más altas autoridades que se encuentran en el artículo 99. ¿Y quiénes son las más altas autoridades que se encuentran en el artículo 99? Mencionemos las siguientes: presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, fiscales supremos, vocales supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el Contralor de la República. Todos ellos gozan de la prerrogativa del antejuicio. Ahora, si hablamos del antejuicio político, queda claro que esa prerrogativa es la que tienen estos señores en el artículo 99, pero ¿en qué caso? Dice la Constitución: la prerrogativa del antejuicio político es aquella que se va a dar cuando estos señores del artículo 99 cometan un delito en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué cosa es delito en el ejercicio de sus funciones? Vayamos a ver qué nos dice el Tribunal Constitucional en el caso Rospigliosi. En el caso Rospigliosi, ministro de Alejandro Toledo, el Tribunal Constitucional dijo que el delito en el ejercicio de sus funciones es aquel delito ordinario, que comete una de estas altas autoridades del Estado, pero utilizando, valiéndose de su cargo o función. Entonces, ¿cuándo un delito ordinario se convierte en un delito en el ejercicio de sus funciones? Cuando yo logro probar el nexo entre el delito y el cargo o función. ¿Cómo el señor cometió el delito utilizando o valiéndose de su cargo? Y ahí estaríamos hablando de un delito en el ejercicio de sus funciones. Si este señor comete delito en el ejercicio de sus funciones, inmediatamente se hace acreedor a la prerrogativa del antejuicio político. Dice la Constitución también en el artículo 99 que esta prerrogativa tiene una duración. Les dura a estos señores hasta 5 años después de dejado el cargo. O sea, desde que entro hasta 5 años después de que abandono el cargo. Por ejemplo, en el caso de los congresistas estaríamos hablando de 10 años, ¿no? Porque ellos están protegidos 5 años que dura su mandato hasta 5 años después. Ahora, interesante señalar lo que nos dijo el tribunal en otro caso. En el caso Tineo Cabrera, el Tribunal Constitucional se hizo la siguiente pregunta: ¿es o no es renunciable la prerrogativa del antejuicio? O sea, ¿la alta autoridad puede renunciar a esa prerrogativa? Y el tribunal llegó a la siguiente conclusión: que sí. Sí se puede renunciar, pero siempre y cuando se cumplan 2 requisitos. El primer requisito: la renuncia voluntaria y expresa de la más alta autoridad. O sea, él tiene que decirlo expresamente, no requiere una solicitud, una forma, simplemente que lo diga expresamente. Y 2, segundo requisito, que haya dejado el cargo. O sea, que ya no tenga el cargo. Por ejemplo, un congresista durante sus 5 años, ¿podría renunciar al antejuicio? No. ¿Cuándo podría renunciar al antejuicio? Cuando ya no es congresista. O sea, prácticamente renunciaría solamente a estos 5 años. Es decir, el requisito sine qua non para renunciar al antejuicio político, ¿cuál es? Que se haya dejado el cargo. Que se haya dejado el cargo. Pero sí es renunciar. Ahora, ¿cómo es el trámite en el caso del antejuicio político? El trámite es el siguiente. Si el señor comete un delito en el ejercicio de sus funciones, inmediatamente la denuncia va al Congreso de la República. El Congreso inmediatamente deriva la denuncia a una subcomisión
que se llama la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De acusaciones constitucionales. ¿Y qué va a hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Esta subcomisión se encarga de investigar y elaborar un informe acerca de si se cometió o no el delito en el ejercicio de sus funciones. Y ese informe, la subcomisión, ella elabora el informe, lo va a elevar a otra comisión, la comisión más importante del Congreso, la comisión permanente. ¿Y cuál será la función de la comisión permanente? La comisión permanente, según la Constitución, es la que va a decidir si acusa o no acusa a esta más alta autoridad. Si decide no acusar, ahí terminó todo. Ejemplo, Omar Chejade. Decidieron no acusar y ahí quedó todo. Pero si decide acusar, ¿ante quién va a acusar? Ante el Pleno del Congreso. Y será el Pleno del Congreso